Buenos días. Bueno, pues continuamos en esta entrada. Seguimos hablando del conocimiento. Y había cerrado la entrada anterior con un párrafo que voy a repetir, que decía, con respecto a los peligros que esta sociedad está sometiendo a los seres humanos con muy poca previsión, decía que hoy de hecho vivimos en las sociedades desarrolladas en un mundo químico artificial rodeados de sustancias bióxidas que en su normal degradación ambiental vuelvan nuestros entornos, tanto domésticos como profesionales, de trampas tóxicas de consecuencias imprevisibles, pero claramente cuantificables, magnificadas además por sus interrelaciones con alcances desconocidos, fundamentalmente como disruptores endocrinos y generadores de toda suerte de alergias y enfermedades diversas, no menor entre ellas las crisis asmáticas generalizadas y la creciente aparición de enfermedades minoritarias y singulares. Y decía, y es justo decirlo, que bueno, realmente los conocimientos que en medicina hemos tenido, que se han desarrollado de una forma exponencial en este último siglo, tal vez esté poniendo nombre a enfermedades minoritarias, enfermedades que no conocíamos, pero que ahora mismo con el desarrollo tal vez las conozcamos y lo que estoy diciendo con respecto a esto puede ser que lo que estamos haciendo es nombrar enfermedades que han seguido matando a la gente, que seguían matando a la gente. Pero hoy, tal vez, la causa primera de muerte provenga de los envenenamientos tóxicos en las sociedades desarrolladas, me refiero. Al que todos estamos sometidos, la llamada epidemia fantasma, que es bioacumulable ante el silencio irresponsable y cómplice de casi todos, colaborando entre todos por acción o por omisión en la construcción de un mundo medioambiental que tal vez sea finalmente inhabitable para los seres humanos. Esto es una evidencia. No hago nada más que repetir una evidencia. Hay mucha gente muy preocupada con este tema, pero son voces minoritarias que hablan y predican en el desierto y las grandes industrias no les interesa escucharles porque están en lo suyo. En fin, supongo que poco a poco esta nueva conciencia ecológica pues vaya impregnando a la sociedad. Esto tiene que ver con lo que con pérfida intención ha venido a llamarse ley de las consecuencias involuntarias, como en el caso del plomo atmosférico, industrial y alimentario, y con el amianto que formó parte de toda nuestra vida, con la que parece ser que los comportamientos irreflexivos y dañosos para todo el cuerpo social pueden estar amparados genéricamente por la involuntariedad del daño producido. Joder, faltaría más que fuera voluntario. Es una curiosa paradoja de la que resulta que los beneficios son para la parte causante del daño y los perjuicios los pagamos todos sin responsabilidad para nadie. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y cuando se demuestran culpables, aquí hubo un caso famoso hace muchos años en España, un envenenamiento masivo con aceite de colza, que llevan 30 años pleiteando contra el Estado y contra el... y no se está haciendo absolutamente ningún caso. Y aquí hay cosa famosa de la talidomina, que fue terrorífica cuando yo era jovencito. Pues han pasado 40 o 50 años, o son los que hayan pasado, y las víctimas continúan pleiteando con los causantes del desastre. Y esto no es nada más que otro paso más del cinismo conceptual de la expresión que se refiere a los daños colaterales como parte del precio a pagar por el desarrollo indiscriminado, imponderado y irresponsable. Ofrendas en el altar de una malentendida del progreso que confunde cantidad e inmediatez con calidad y seguridad a largo plazo. Tenemos que cambiar el concepto, tenemos que ir detrás de calidad y seguridad a largo plazo. Y ser duramente penados los que no piensen de esta forma. Bueno, el tema está en que los daños colaterales, menores en cada situación, pueden ser por acumulación finalmente mayores que la situación que se trata de defender, tan mayores que pueden llegar a imposibilitar la vida. Dentro de las muchas acciones que son dañinas y que se nos están conduciendo a una especie de suicidio colectivo porque estamos absolutamente locos socialmente. Igualmente complicado son los nuevos escenarios que las promesas implícitas en muchos de los mejores trabajos científicos nos proponen para un próximo futuro. Previsiblemente, la humanidad va a recibir tan enormes impactos en la base conceptual de nuestro edificio social, de tal magnitud y de tantas direcciones, que muy probablemente nuestra concepción social, tal como hoy la conocemos, desaparezca y además en muy poco tiempo, como ha pasado casi sin darnos cuenta con la informática e Internet. Que ser una desconocida hace 50 años, ahora es el centro evidente de nuestras vidas.
La cuestión es si seremos o no capaces de construir un edificio social más justo y racional que nos ampare a todos, o simplemente nos veremos condenados a vivir entre los escombros en el inveterado uso de hacer e intentar adaptarnos a los resultados. Esta es la historia de la humanidad. No tenemos ni puñetera idea, pero lo hacemos y luego nos adaptamos al escenario nuevo. Lo que sucede es que tal vez nos enfrentemos con un escenario donde no tengamos cabida. Bueno, no será una buena política ante lo que se nos avecina, ya que lo que se nos avecina son cuestionamientos a la totalidad de nuestra conceptualización social, la fecha cierta de un antes y un después en la historia evolutiva humana. Algunos de estos previsibles impactos vendrán, como ya se ha dicho, de los avances de la genética, que pueden multiplicar nuestras esperanzas de vida y tal vez la vida eterna para fechas relativamente próximas. La humanidad no está ni de lejos preparada para gestionar en una nueva realidad de esta naturaleza, ni para asumir que podamos dividirnos en dos ramas evolutivas diferentes, una de vida larga y otra de vida corta, como ya pérfida y disimuladamente viene sucediendo con el acceso o no a un sistema educativo, sanitario y alimenticio de calidad, solo al alcance de algunos de las naciones que detectan la riqueza del mundo. Pero una división cierta de esta magnitud puede reducir el mundo a cenizas. Bueno, pues lo tenemos ahí, lo tenemos muy enfrente, lo tenemos cerquita. Un previsible y enorme y estrecho cuello de botella serán los temas energéticos en un horizonte inmediato, tanto como la falta de recursos para sostener una cultura basada en el consumo y en el despilfarro. Igualmente será tremendamente dificultosa la asunción de una robotización y una automatización imparables en el futuro que se adivina con las actuales coordenadas económicas, ya que con la imperante lógica económica, si el trabajo desaparece, deberán desaparecer igual número de trabajadores. Esto es inevitable. Incluso ya se habla de que paga la seguridad social los mecanismos robóticos que sustituyen en su trabajo a los seres humanos. En fin, como esto no podrá ser, así las dificultades evidentes serán de enormes proporciones. Las convulsiones sociales provocadas por los muchos excluidos, propiciando que tal vez no haya futuro para nadie. Vosotros, los que dirigís el mundo, sois muy pocos comparativamente, y las masas son muchísimas. Muchísimas. ¿Qué vamos a hacer con ellos? O con nosotros, ¿qué vais a hacer con nosotros? Pues la gente dirá un momento, oiga, mire usted, yo no me muero de hambre, antes voy a comerle a usted y a sus hijos. Estas y otras muchas cuestiones derivadas del imparable desarrollo de la ciencia, comillas, la mejor apuesta a largo plazo de la humanidad y que debe mantenerse alejada de los temas coyunturales con respecto a la ciencia, cerrar comillas. Y la tecnología y las enormes consecuencias sociales en su aplicación deberemos verlas en el contexto de otras partes de esta obra. Interesa más aquí contemplar algunos límites de la realidad y hoy, en la búsqueda de la estructura lógica del universo, las fronteras más lejanas lo marcan los científicos que trabajan en los muy diferentes campos de la física y los grupos interdisciplinarios que trabajan en la nanotecnología y en la inteligencia artificial. En un tiempo donde los avances científicos no dejan de sorprendernos día a día, seguramente ninguna aplicación de un conocimiento ha tenido mayor desarrollo en una nueva configuración del mundo en menos tiempo que los desarrollos de la electrónica propiciados solo por el avance, el paso de las lámparas de vacío al transistor, a la simple pero genial idea de transferir una señal a través de un resistor. Todos los artilugios humanos siguen el camino de mayores prestaciones en menor tamaño en una carrera siempre de perfeccionamiento y potenciación. Pero la acelerada carrera del chip al microchip, los circuitos integrados, el microprocesador, la microcomputadora, la increíble miniaturización y exponencial desarrollo de capacidad de la electrónica en tan poco tiempo y mayores revoluciones que en este campo se anuncian, es ciertamente el ejemplo máximo de esta tendencia y ha creado nuevas realidades, configurando un mundo distinto en todos los campos de la actividad humana. Muchas de nuestras actuales actividades no hubiesen sido posibles sin la electrónica e informática, que han revolucionado prácticamente todos los campos de nuestra realidad cotidiana. Y a una velocidad absolutamente demencial. Absolutamente demencial. Lo que hoy es la última novedad, mañana es una antiguaya. Recuerdo un chiste gráfico en un periódico que era un señor que hablaba en una tienda de informática, le decía al empleado:
oye, esto mire usted, venía con su problema, se lo explica, y él dice, no, pero eso está ya muy viejo. Pero ¿cómo muy viejo? Si me lo vendió usted ayer. Y le dice el empleado, ah, ayer. Como si fuese la puta prehistoria. Bueno, pues a esa velocidad van las cosas de los artilugios informáticos. Sería difícil, muy difícil de entender hoy el mundo sin el nivel actual de las telecomunicaciones, los ordenadores o Internet. Guiones. Un mundo absolutamente nuevo en menos de medio siglo, que además nadie fue capaz de vaticinar el siglo anterior y que nos hace soñar sobre su futuro exponencial a otros 50 años y ni imaginar siquiera lo que será 100 años o a 1000 o a 10.000 años. Tanto en informática como en telecomunicaciones, cuando ya hoy el envío y la recepción de información por las redes inalámbricas en todo el mundo han hecho otro mundo absolutamente distinto en la unificación de la humanidad. En la unificación de la humanidad, la gente no se está dando cuenta de realmente lo que está ocurriendo. Ahora tenemos una humanidad absolutamente unida. Tanto es así que te levantas por la mañana y lo primero que ves, pues que ha habido un huracán en el oeste americano, que en fin, que ha habido un accidente de ferry en la China, en el mar de China, yo qué sé. Yo qué sé. Cuando yo era niño, en las noticias más lejanas eran las del pueblo de Alá, a 50 kilómetros. Y ahora mismo no hay ninguna distancia, es una inmediatez absolutamente de todo. Y casi la total realidad hoy no podría ser gestionada sin estos avances propiciados por el microchip, que a la vez ha demostrado que en las configuraciones más extremas de la miniaturización pueden provocarse y utilizarse fenómenos muy complejos y de gran interés, como ya anticipó Feynman en 1959 y luego Moore, dando origen a un nuevo campo de investigación, la nanotecnología. Comillas. La ciencia que maneja los átomos uno a uno. Joder. La nanotecnología la definen como la ciencia que maneja los átomos uno a uno. Cuando en a lo largo de nuestra historia el átomo era un lugar conceptual, no existía, era un lugar teórico y ahora se manejan uno a uno. Al proponer, tanto Moore como Feynman, al proponer las ventajas derivadas de construir artefactos extraordinariamente diminutos con precisiones medidas en nanómetros. Un nanómetro, nm, supone 10 menos 9 metros, más o menos la longitud del diámetro de unos 10 átomos. Joder, estamos moviéndonos en esas medidas. El término de nanotecnología fue propuesto por Taniguchi muchos años después para referirse a las precisiones cada vez necesariamente más exigentes en las nuevas tecnologías para los que los micrómetros suponían tolerancias inadmisibles, perfilando con esta propuesta los dos extremos del camino de donde se aborda la nanotecnología. Por una parte, los que van de mayor a menor con técnicas cada vez más precisas y sutiles de miniaturización y cuyos abanderados son los fabricantes de circuitos integrados que están consiguiendo anchuras de línea de 300 nanómetros con 1,5 millones de transistores por chip. Increíbles prestaciones que se piensan multiplicar en los próximos años, llegando a anchuras de línea de 100 nanómetros, hoy están ya al nivel de los 20 nanómetros por medio de fotolitografías grabadas por radiaciones electromagnéticas del tipo los rayos X y cuyas consecuencias están ya en la frontera de la nanotecnología. Bueno, tengo que hacer algunas precisiones. Todo esto que estoy escribiendo lo escribí hace 20 años o más, algunas cosas más, otras menos. Y obviamente, seguramente estoy diciendo anticuallas, porque esto va a una velocidad absolutamente vertiginosa y no tengo ni tiempo ni ganas de profundizar más en estos campos, porque no pretendo ninguna especialización, si no vuelvo a insistir. Yo quiero la vista general. El contemplar el bosque en su totalidad, que es lo que intento explicaros que estoy haciendo con este trabajo. Y los que piensan que el camino de la nanotecnología está en la construcción de artefactos átomo a átomo que permita construir máquinas a nivel molecular, lo que nos permitiría cosas tan increíbles como ordenadores de tamaño molecular, manipulación de proteínas, intervenciones quirúrgicas a nivel celular, comilla, una nanofarmacia para nanomedicación celular, pinturas nanofotovoltaicas que convertirían cada pared y cada ventana en centrales eléctricas,
nanorobots capaces de vivir en el interior de nuestro organismo en permanente vigilancia y reparación de las partes dañadas y vigilancia permanente al sistema celular, ordenación de la materia a nivel atómico, lo que supondría construir cualquier materia, ya que la diferencia entre las mismas es su ordenación atómica. Estas posibilidades, que parecían pertenecer a un lejano futuro, se encuentran cada vez más cercanas debido sobre todo al desarrollo de los microscopios, uno de los cuales, el microscopio de fuerza atómica con sonda de barrido, permite la manipulación de los átomos uno a uno. Y por debajo ya se hablan de máquinas cuánticas que se desarrollan por debajo del nivel atómico, en espacios tan diminutos que abandonaremos el sistema métrico para medir en angstrom el equivalente a una 10.000.000ª parte de un milímetro, con promesa, entre otras, de ordenadores cuánticos millones de veces más potentes que los actuales. Y aún por debajo de estas minúsculas medidas, auténticas abstracciones, tenemos el picómetro, el femtómetro y el atómetro 10-16, la medida inferior más extrema donde hemos podido llegar hasta el momento. Esto es una locura perceptiva. La ciencia está viviendo la ciencia ficción en directo, está viviendo la ciencia ficción en directo. Desde estas posiciones, el hecho cierto es que desde lo infinitamente pequeño se están propiciando nuevas y nuevas realidades de enorme repercusión en la configuración social resultante y abriendo puertas a prestaciones tecnológicas que estaban solo y muchas ni eso en los más locos sueños de la humanidad y que en el fondo representan tal vez la máxima expresión de la tecnología científica y presumiblemente la mayor revolución de la historia tecnológica humana. Tal vez, y muy cercano, podamos incorporar a nuestro cerebro una nanocomputadora asociada, con lo cual todo el conocimiento humano estará siempre con cada uno de nosotros, tal como hoy lo tenemos en un gigantesco ordenador. Comillas, hay mucho espacio ahí abajo. Joder. Repito, hay mucho espacio ahí abajo. Y cierro comillas. Y mucho futuro, y seguramente gran parte, la mayor parte de nuestro futuro se va a mover en esos diminutos escenarios. Paramos y seguimos. Nadie sabe muy bien cómo funciona el cerebro humano, lugar donde radican todas nuestras capacidades cognitivas, lugar de nuestra identidad, lugar del yo, que finalmente parece haber sido localizado en el córtex cerebral por Miller, pero sin duda está compuesto de un material biológico que nos ha dado a analizar y estudiar, y los neurocientíficos conocen hoy mucho sobre el funcionamiento de ese especialísimo órgano evolutivo responsable de todos nuestros procesos intelectivos. Comillas, es difícil imaginar cómo algo de aspecto tan poco prometedor pueda ser lo que es, sea tan enorme y maravilloso en potencialidades. La verdad es que sí. Uno ve una fotografía de un cerebro humano y dice, joder, ¿y eso qué es? Pues bueno, pues eso es el mayor invento del universo que hayamos visto en el universo observado, que veremos a ver, porque la vida nos dará muchas respuestas, supongo, en el futuro, y el universo es enorme, ya saber. Pero a nivel nuestro, esto es esa cosa tan fea, es la leche, es el todo, es el todo. Francis Harry Crick, co-descubridor del ADN junto con Watson, basándose con muy poca honestidad intelectual, creo yo, también me da una sensación de falta de honestidad, en cuanto a su reconocimiento en los trabajos de Rosalind Franklin, nos vuelve a afirmar la base neuronal de la memoria, de la consciencia y de la personalidad en el córtex frontal y nos define todos los misterios del yo como, comillas, como una banal fusión de neuronas en el cerebro. Joder, vaya descripción. Bueno, casi con seguridad, el yo no será cosa distinta al soporte biológico y a un proceso neurológico, pero sin duda no es un proceso banal, podrá ser casual, pero desde luego no banal. Muy por el contrario, es la base del pensamiento y de la percepción, la base de la consciencia, el mayor milagro del universo, que es totalmente mecanicista y no aleatorio, voluntario, como somos nosotros. Y sin duda su mayor problema a resolver es la dimensión de su escala. Nuestros cerebros tienen 100.000 millones de neuronas y cada una de ellas posee hasta 10.000 sinapsis, 1 billón de conexiones, lo que significa un sistema de cableado de casi 200.000 kilómetros. Casi la distancia a la Luna. Lo que nos hace, ¿os imagináis?
El cableado interior que tenemos en ese órgano tan poco prometedor que es nuestro cerebro, tiene un cableado interior de 200.000 kilómetros, que es casi la distancia a la Luna, en cada uno de los seres humanos. En cada uno de nosotros tenemos 200.000 kilómetros de cableado interior del cerebro humano. Lo que hace de una complicación casi infinita, aunque tengamos que aceptarlo como producto casual y natural de nuestro desarrollo evolutivo, tal como tuvimos que aceptar que el corazón no era otra cosa que una especialísima bomba responsable de la circulación sanguínea y no el mítico centro de emociones y pensamientos que creían muchas antiguas culturas. Comillas, aun cuando hoy se han descubierto neuronas en el corazón que parecen interactuar con el cerebro. ¿Os imagináis que tenemos neuronas en el corazón y que interactúan con el cerebro? Esos sofocones, esos sobresaltos, esas cosas que te produce el corazón, con las emociones, con tal, que puedan al final ser cierto de alguna forma, lo que los poetas han dicho siempre. Y tenemos que aceptar también que el hígado como centro y responsable de todos, como creyeron otras muchas culturas. Desde luego, lo que sí es verdad es que el hígado es el centro para los que nos gusta beber, sin duda. Bueno, y seguramente profundizando, toda la realidad orgánica, incluida la mental, no. Bueno, lo paramos aquí, porque es muy interesante y va para un poquito más largo. Lo paramos aquí y lo seguimos en la siguiente. Un fuerte abrazo a todos.